De regreso aquí en Rumbo de la Tarde por la 98.5 FM. Valentín tiene algo importante que comentar. Sí, previo hay una lectura de unos datos. Sí, Rápidamente, el presidente de la República, Luis Abinader, ha compartido unos datos interesantes que la pobreza se ha reducido aproximadamente en el 2023 en un 23.4 la pobreza en este año 2023. También que ha habido un aumento salarial en el 2022 de un 19% y de un 15% en el 2023. Y para febrero del próximo año habrá un 4%. Para un total de un 19% en el 2022. Al 2024 sería un 38%. Estos son de las promesas que se hicieron en el pasado reciente. El presidente se comprometió con incrementar los sueldos de todas las personas. Ustedes recuerdan que había prometido el presidente de incrementarle el sueldo a los policías a $500. Al día de hoy está el aumento que se le ha materializado a los policías a $509. O sea, como él dijo, él le ha puesto la ñapa. Eso no es una dádiva, no es un favor, no es un premio, sencillamente es un reconocimiento a la labor de los policías y de los servidores públicos que día a día se entregan a la causa de dar una mejor gestión en el gobierno de la República Dominicana. En términos de del mercado laboral, ha dicho que se han creado 222.497 empleos desde el septiembre del 2022 a septiembre del 2023, de los cuales 164.498 son formales, lo que equivale a un 74% del total de empleos. ¿Por qué se habla de los formales? Bueno, porque son los empleos que quedan. Los informales van desapareciendo. Eso es también lo que garantiza crecimiento para la gente. Hay que seguir incrementando ese aumento en la gente. En términos de las zonas francas, por ejemplo, a octubre, hubo un crecimiento a octubre con respecto al 2020 de un 20%. Por ejemplo, las zonas francas, en el 2020 hubo 164.421 empleos, en el 2021 183.232, en el 22 192.461, y en octubre del 2023 llegó a la cifra de 197.313 empleos. El informe es amplísimo, pero bueno, yo quería compartirle esto porque son puntos nodales en la economía de la gente que camina a pie, del convencimiento que tiene o que hay en el gobierno de que el crecimiento tiene que llegar justamente a los más necesitados, a los que crean las riquezas, que son los que trabajan en el día a día. Valentín Medrano Peña. Yo quería... Okay. A mí me alegra que tú hayas tocado ese tema, porque cuando yo lo leí de una fuente oficial, porque la información sobre el crecimiento de un 23,4% de la economía dominicana, lo dijo el presidente de la República en la reunión de los lunes, la semanal en el Palacio Nacional. De ayer, sí. Yo no sé, yo no puedo refutarle al presidente de dónde saca esos datos, pero específicamente el presidente dijo que ese crecimiento de 23,4% se había dado de abril a junio. Es decir, este sería el primer país en la historia de la humanidad que en 3 meses de un año, la economía crece un 23,4%. Porque él habló no de la pobreza, él habló de la pobreza. Es decir, que prácticamente se dice
que la pobreza dominicana es de alrededor de un 35 o un 40%. No estoy hablando de pobreza extrema. De manera pues que ahora la República Dominicana tendría el nivel de pobreza más bajo de todo el continente americano, incluyendo los Estados Unidos. Habla de que es la tasa más alta desde el 2016 para acá. Yo creo que al presidente se le están dando cifras y estadísticas que no se corresponden con la realidad. Yo creo que muy pocos economistas que no estén vinculados a la administración van a creer realmente que en 3 meses la economía dominicana haya crecido un 23.4%, es decir, que haya disminuido la pobreza 23.4%, porque aquí no se ha encontrado ni petróleo, ni ha habido otra cosa fuera de lo normal. Todo lo contrario, aquí lo que hemos estado viendo es un crecimiento paulatino, pero firme de los precios de los productos de primera necesidad. Y un crecimiento paulatino, pero firme. De la deuda. Pero ha mejorado, pero ha mejorado la inversión pública también. Pero estamos hablando de pobreza. Es decir, si el poder adquisitivo de la gente disminuye, a pesar de... Porque los aumentos que ha hecho el gobierno dominicano, que son muy bien recibidos, magníficos, yo estoy de acuerdo con eso, no se han dado en todos los sectores privados. En el gobierno se ha dado en mayor intensidad que en los sectores privados. 38%. Pero eso difícilmente pueda impactar la pobreza en el nivel o en la proporción que el presidente lo dijo, porque los precios han estado aumentando en proporción casi igual al aumento de los salarios en el gobierno dominicano. Pero además, no todo... los empleados dominicanos, no toda la gente que vive de salario trabaja en el gobierno, porque sabemos que el sector privado genera más del 60% de la empleomanía nacional. Y utilizo la palabra empleomanía de una forma incorrecta, porque empleomanía es la manía de buscar empleo. Implica cierto tipo de inestabilidad en las personas. ¿Puedo? Antes de que solamente el dato comparativo con Centroamérica establece que la inversión extranjera directa fue en este sentido. República Dominicana en el 2019 la inversión extranjera era de 3.021 millones, en el 22 4.010 millones, mientras que Costa Rica en el 2019 era de 2.812 y en el 22, eso fue en el 2019, y en el 22 de 3.045 millones. Ese dato último quería dar. Sí. Me recuerda mucho a los gobiernos del PLD cuando la gente decía que aquí había 2 países. El que se contenía en los discursos del gobierno, que nos vendían una Suiza en América, y el que la gente vivía en la realidad. Entonces hay una dicotomía sin lugar a duda entre esos números y la realidad. Porque yo no conozco un solo dominicano, honestamente lo digo, sinceramente lo digo. Aunque algunas personas me dicen a mí que han tenido contacto con una persona que un día le dijo que después de este gobierno mejoró. O sea, yo conocí a alguien que una vez me dijo que había conocido a alguien que a su vez le dijo que una persona le dijo que conoció a alguien que mejoró en este gobierno. Entonces, es probable que haya ocurrido, pero yo no he conocido a nadie en términos personales que me diga a mí que mejoró en este gobierno. Y esos números lindísimos, como el Nueva York chiquito, como la Suiza de América, como todas esas el Taiwán del Caribe. El Taiwán del Caribe, todas esas patochadas que se dijeron en el pasado, hay que ponerle un nombre, hay que ponerle un epígrafe a la mitomanía del siglo. Hay que ponerle un nombre a esta mitomanía, porque el problema es que dicen la mentira y se las creen. Esa es la parte mala. Señores, yo quiero tratar un tema rápidamente. Mientras don Miguel hablaba del tema medular que nos comporta en el día de hoy y nos obliga, y que tiene que obligarnos durante toda esta semana, durante todo lo que falte de año, durante el próximo año, y quizás sea el tema central en la campaña electoral próxima por venir, el contrato de Aerodón. Que, señores, no hay forma que usted lo mueva
y que no salga pus. Está infectado. Pero yo quiero hablar de otra infección. Vi a algunas personas, sobre todo a la gente de Participación Ciudadana, celebrando el hecho de que los Estados Unidos haya cometido una violación flagrante a los derechos humanos en la República Dominicana, al sancionar a niños, por el presunto hecho cometido por su padre. Y me da mucha pena y hasta vergüenza ajena de la vaciedad que nosotros tenemos en términos humanos, en términos cristianos, o que exhiben algunos. Porque he visto también que la gran mayoría de las personas sensatas han repudiado esta acción. Entonces, vimos cómo la gente de Participación Ciudadana ayer, cuando la ONU, o un cuerpo de la ONU, emitió una especie de combinación a repensar procedimientos para las autoridades persecutorias de la criminalidad en la República Dominicana por un apresamiento que ellos consideraron ilegal, decían que incluso el Ministerio Público y el Ministerio de Relaciones Exteriores dieron una rueda de prensa para decir que eso no era vinculante. Pero no van a hacer lo mismo con esto que hace el Departamento de Estado, retirándole la visa al ex procurador Jean Alain Rodríguez, a su familia. No van a salir a decir, ciertamente, como dijimos ayer, que aquello que lo emitió un órgano de derecho internacional público, como es la Organización de las Naciones Unidas, no es vinculante. Pero esto que lo pronuncia un Estado de forma unilateral, tampoco es vinculante. Uno menos que otro, porque hay que establecer que al menos aquel cuerpo pertenece a una organización creada por los estados, convencionalmente hablando, y de la que nosotros somos parte y hemos aceptado su jurisdicción. En tanto, no hemos aceptado nunca la jurisdicción de los Estados Unidos, porque no somos un estado parte de los Estados Unidos. Yo me ponía a pensar que nosotros tenemos tantos nacionalistas de pacotillas, pero que se manejan en función de los intereses y que no son capaces de sostener un discurso unívoco, único, inalterable en el tiempo. No, todo será siempre a según. Y quiero establecer primero mi repulsa a eso. ¿Por qué? Yo anotaba aquí, mientras don Miguel hacía el análisis del más importante de los temas que tiene que tener presente el pueblo dominicano, algunos de los artículos de nuestra Constitución o figuras jurídicas de la Constitución de la República, que esto se lleva de pleno, que lo violenta de una forma imperdonable, por así decirlo. Miren, en Estados Unidos de Norteamérica, uno de los principios que rige el proceso penal es el principio de responsabilidad penal personal. ¿Qué significa la responsabilidad penal personal? Que nadie puede ser perseguido por el hecho acometido por otro. Vamos a suponer que Jean Alain Rodríguez haya ajustado su conducta a una norma proscriptiva, que no lo creo. ¿Sabe qué ocurre? Aquí en la República Dominicana se inició una investigación y se investigó a todos los relacionados con Jean Alain Rodríguez. Y la investigación dominicana, que es la que cuenta con las pruebas que puso a valer en una acusación, segregó a la familia de Jean Alain Rodríguez. Su esposa fue investigada y su esposa resultó no importante desde el punto de vista imputacional y no fue acusada. Es decir, que en una investigación penal resultó ser absolutamente inocente. Entonces, si el principio nodal del derecho constitucional en los Estados Unidos, en la República Dominicana, habla de la responsabilidad penal personal, ¿cómo rayos se puede creer que es justo que usted lleve a una persona al margen, una persona adulta, hablo de la esposa, al margen de ese proceso?
le lleva una sanción. Pero peor, en el sistema de justicia de la República Dominicana, nosotros tenemos en la Constitución y en un sistema especial de persecución penal a los niños. ¿Y sabe qué rige como principio neurálgico en el trato con los niños? El bien superior del menor, que está inserto en la ley 136-03. ¿Y cómo es posible que haya en la República Dominicana neoguacanagarix que se atrevan a ir en contra de lo que la Constitución suya, la que los rige, dice que no se puede hacer para hacer causa común con este desaguisado? Yo le voy a poner un ejemplo de responsabilidad penal personal y cómo se da un trato diferenciado a una gente por considerarlo parte de un subhumano, de un grupo de subhumanos, que es como nos están viendo con este tipo de disparatada. ¿Por qué lo digo? Hunter Biden, hijo del presidente Biden, ha sido acusado y se ha declarado culpable. ¿Y por qué no han metido preso a su papá y no lo han procesado a su papá? Porque tiene un protectorado por un principio que se llama responsabilidad penal personal, porque él no es responsable de eso. Entonces, ¿cómo él se permite, siendo él favorecido, firmar ese documento? Siendo él favorecido de un principio tan importante de derechos humanos y de derecho procesal penal sustantivo, firmar un asunto como este y ser parte de un asunto como este, de un abuso como ese? Yo no estoy hablando del caso de Jean Alain, porque usted puede hacer con él lo que usted quiera en ese sentido. Pero extenderlo a sus hijos. Pero ¿qué hicieron esos niños? ¿Qué hicieron esos niños? ¿Qué hizo esa señora esposa de él? Lo que le espera a esos niños en las escuelas con los bullying, esos niños van a estar, han estado, esa sentencia marca a esos niños para el resto de sus días. Claro, y es un abuso, no importa quién lo haga y a quién se lo hagan. Porque el problema de los abusos es que usted tiene que estar presente haciendo frente en contra de eso. Ese es el papel que nosotros tenemos con los derechos humanos, con la garantía penal sustantiva de la persona. No importa cómo se llame, ni siquiera importa de qué esté acusado. Porque le vamos a decir una cosa. Vamos a suponer que todo lo que se dice de Jean Alain es cierto. Es el delito más grave que se ha cometido en la República Dominicana. Y yo no he visto ese tipo de actitud. Yo no la he visto. Pero vamos a ver. ¿Cuántos o cuáles de las figuras jurídicas más importantes rápidamente nosotros podemos enlistar como una transgresión a aspectos nodales constitucionales que nosotros tenemos como consagrados en nuestra Carta Sustantiva? Por ejemplo, la responsabilidad penal personal, que ya dijimos, y poníamos el caso Biden-Hunter, como uno se beneficia de ese escudo protector porque no es arrastrado por la comisión de un hecho que es particular y personalmente atribuido a un familiar. Derecho a juicio. El juicio de ese proceso se está conociendo en este país. Las pruebas de este proceso están aquí. Aquí no se ha escuchado un solo testigo. Un solo testigo no ha depuesto todavía en ese plenario con respecto a ese proceso. Entonces, no ha llegado la justicia dominicana a una conclusión, mucho menos podría hacerlo quien no ha sido parte de esa investigación, quien no ha tomado conocimiento de lo que han dicho los testigos y quien no ha examinado una sola prueba de eso. Esa es una. Derecho a ser oído. ¿Dónde estuvo el señalamiento que se le hiciera para que él pudiera hacer defensa? Para que él dijera, no, eso que le dijeron a usted es mentira, eso no es así. Y presentar contrapruebas. Es decir, el legítimo derecho a la defensa que está consagrada en una de las enmiendas de la Constitución norteamericana y aquí también en este país. Otro, territorialidad de la infracción, porque hablamos nosotros de soberanía. Siempre estamos hablando de injerencia. Pero señores, las infracciones penales de la República Dominicana tienen 48,000 kilómetros cuadrados. En términos de territorialidad, solamente ahí pueden ser enjuiciables. Eso a los nacionalistas de pacotilla, eso debió remorderle y afectarle, pero sabemos que no hay conciencia. Otro, derecho a la presunción de inocencia, que va unido al derecho a la defensa, a ser oído.
pero es un derecho constitucionalmente consagrado en los Estados Unidos y en la República Dominicana. O sea, yo estoy hablando de derechos fundamentales que fueron afectados allá y aquí. Y está consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Derecho a presumirse inocente, ya lo dijimos. Acusación, investigación y exclusión que se dio con la esposa. La excluyeron, la investigaron, la excluyeron. Y finalmente, el derecho colectivo que nosotros tenemos a la soberanía, que se manifiesta en qué? En que nosotros tenemos 3 poderes separados, uno de los cuales se llama Poder Judicial y es el que determina la responsabilidad penal de las personas enjuiciadas en la República Dominicana. Eso, de por sí, debería servir para que el país haga lo mismo que hizo. Porque ahora Jean Alain es un preso político internacional. ¿Por qué lo digo? Porque la República Dominicana, cuando él vino blandiendo que la ONU dijo que su arresto había sido arbitrario, aquí Ministerio Público y Mirex dijeron eso no es obligatorio para la República Dominicana. Pero vamos a decir ahora, le voy a hacer una pregunta al ministro de Relaciones Exteriores y a la directora de persecución, que fueron las voces de ese día. Díganle ustedes al país si eso del Departamento de Estado es obligado para la República Dominicana. Díganselo al país, pero tienen que hacerlo de la misma forma que lo hicieron, por el principio de igualdad, que la Constitución de la República Dominicana dice que prima y rige al país y a toda persona enjuiciada en el proceso. Cuando me vengan a decir, pero ¿por qué tú dijiste que aquel sí y este no? Simple. Porque este lo da un Estado de manera unilateral y vamos a decir, podemos decir que de forma particular por los intereses del Estado. A través del obispo se ha dicho, yo no creo eso, no quiero creer eso. ¿Por qué? Porque yo no puedo creer que la potencia más importante del mundo, la más grande del mundo y la que nos enseñó a nosotros lo que era democracia y lo que era justicia, se preste para que un grupo de chivatos le digan a ellos qué es lo que tienen que hacer. Yo me niego a creer eso. Yo prefiero pensar que cometieron un yerro. Y la diferencia con aquello otro de las Naciones Unidas, ¿saben lo que es? Que lo de un organismo, reitero, del que nosotros somos parte y del que convencionalmente fuimos parte en sus orígenes, en su inicio, y del que continuamos siendo parte, como dijo el presidente de la República en una locución. Pero aquí es que se dividen los hombres verdaderamente comprometidos con la soberanía nacional y los nacionalistas de pacotilla. Bien. Bueno, no sé qué decir después de haberte oído. Yo estoy totalmente de acuerdo con todas tus expresiones. Endoso tu posición y todavía no dejo de sorprenderme por el hecho de que 2 menores de edad hayan sido objeto de una sanción sin tener ningún tipo de responsabilidad sobre las causas que la motivaron. Bueno, ha sido antes todo. Antes de vaya, Miguel, yo quiero decir, para los odiadores, lo dije ahora, pero siempre he dicho eso, no es un asunto que es nuevo. Lo dije en todos los casos que yo he tenido conocimiento de que se ha afectado a terceros. Siempre ha sido mi postura y siempre será. Y a mí me consta todo eso. Bien, ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Esperamos seguir contando con ella mañana cuando regresemos a las 4 de la tarde para otro rumbo de la tarde aquí por la 98.5 FM. Hasta entonces.